Carlos Menem, político, rockstar, un tipo que con su política y sus medidas marcó la década de los 90 y hoy toda su historia. Carlos Saúl Menem era gobernador de La Rioja cuando se presentó como candidato a presidente de la nación en 1989. Y si hoy pensamos que la Argentina está complicada, imagínate en esa época, el presidente hasta ese entonces era Raúl Alfonsín, primer mandatario electo democráticamente tras una serie de gobiernos militares impuestos por un golpe de Estado. Y el último tramo de su gobierno estuvo marcado por una profunda crisis económica, hiperinflación, descontento social y varios focos de tensión militar, incluyendo levantamientos carapintadas. No, daban más miedo que esto. Ahí va. Y en este contexto es que Menem gana las elecciones y el 8 de julio de 1989 asume como presidente de la nación con una salida del gobierno precipitada de Alfonsín. La historia del gobierno de Alfonsín igual es para otro video, si quieren que la haga déjenmelo saber con un like. Y así, con un país en crisis, Carlitos toma el poder, lo que va a ser el comienzo de una década que marcaría la historia argentina. Una vez en el poder, Menem, me tocó el huevo izquierdo, metió un panquecazo tremendo porque el tipo había asumido como peronista, un partido más asociado a las ideas de centroizquierda, o como diría Milei, ¡zurdos hijos de p***! Pero empezó a tomar medidas totalmente liberales como la privatización de empresas, apertura económica, desregulación del Estado, búsqueda de una disciplina fiscal y una jugada maestra con el dólar, el 1 a 1. Pero empecemos de a poco, vamos con las privatizaciones. Menem necesitaba guita para el país y se dio cuenta que el Estado tenía muchas empresas propias. Y ahí se puso como loquita y empezó tipo, ¿qué es esto? ¿Lo puedo privatizar? Y con su rayo privatizador empezó a vender de todo. La primera en caer fue Entel, o por lo menos una de las que más se discutió. Una empresa telefónica del Estado que fue vendida de una forma muy particular. Y a ver, hay que entender que en esa época era totalmente distinto ahora. La señal era una verga, se cortaba todo el tiempo, el servicio al cliente no era el mejor y nada que ver a lo que pasa hoy en día, ¿no? Cuestión que dos empresas extranjeras, Telefónica de España y Telecom de Francia, pusieron la guita y se terminaron quedando con Entel. Pero hay un problema, eran dos, así que ¿cómo se iban a dividir el país? ¿Iban a competir entre sí para ver quién brindaba un mejor servicio a un mejor precio y que el cliente decida? ¡Ja! La chota. Usaron lo que denomino la estrategia del racatá, uno por adelante y otro por atrás. Algo muy útil para organizar una fila o un trío. Se dividieron la Argentina en dos partes, uno controlaría de la mitad para arriba y el otro de la mitad para abajo, como para que no se tengan que andar peleando entre sí, ¿vistes? Y a esa privatización se le sumaron un montón más, como YPF, aerolíneas, ferrocarriles argentinos, una serie de energéticas y más. Todo esto para hacer que el país recibiera dólares. ¿Y dije dólares? ¿Sí? Bueno, esto me da el pie para otra de las principales medidas del gobierno de Menem, el 1 a 1. Propuesto por Domingo Cavallo, ministro de Economía, el plan buscaba hacer que el peso argentino valga lo mismo que un dólar, llevando una paridad cambiaria que no iba a poder moverse bajo ningún punto. Spoiler alert, obvio que a la larga no iba a sostenerse, sino miremos el valor del peso hoy. Pero caete de culo porque en el momento fue un hitazo, un éxito. La inflación descontrolada bajó descomunalmente. Se generó un incremento del consumo inmenso, turismo, importaciones por todos lados, el dólar estaba baratísimo y a la gente le estaba yendo bastante bien, al menos al principio. Y Cavallo empezó a gozar de gran popularidad, tanto que hasta incluso llegó a plantarse como próximo presidente de la nación. Pasa que el tipo, después se puso a hablar de cosas que no eran economías y la gente se dio cuenta que hacía agua por todos lados. Pero esto no es un resumen de Cavallo y la verdad que tampoco me interesa hacer uno. Esto es sobre Menem. El 1 a 1 al principio tuvo éxito para controlar la inflación, pero generó otros problemas, como que la industria nacional perdió competitividad con la de afuera porque no podía competir en precios, destruyendo a las empresas argentinas, y tampoco se tenía tanto el control de la economía porque como era 1 a 1 no podías devaluar, y todo esto desencadenaría en una catástrofe años después. Igualmente a esta altura vale aclarar que Menem no era un presidente normal. El tipo era el fucking Tony Stark, se dice que salía con las mejores modelos, llevaba, ¿cómo lo puedo decir? Para que el puto de YouTube no me limite la monetización. Cariñosas a la Quinta de Olivo. Y ya que seguro no voy a ganar ni un peso con esto, ustedes suscríbanse, che, que no les cuesta nada. Y ya que están, me gusteamela toda. Cuestión que también iba a shows de televisión, bailaba, hacía chistes, parecía una estrella, hasta incluso manejaba una Ferrari roja y se dice que una vez fue desde Olivos hasta Pinamar poniendo el auto a 190 km por hora, infringiendo todas las normas de tránsito sabidas y por haber. Igualmente, se comenta que había una Argentina más rápida que la Ferrari de Menem. Tu hermana. Pero así como te cuento lo bueno o gracioso, también te tengo que contar lo malo. Menem, ya me está doliendo el huevo izquierdo de la cantidad de veces que lo dije. Menem, en sus primeros años de gobierno, indultó a militares condenados por delitos de lesa humanidad y a ex guerrilleros montoneros. Y además, tras cartón, hubo toda una serie de atentados terroristas, generando hechos trágicos para la sociedad argentina.
El 17 de marzo de 1992, la Embajada de Israel en Buenos Aires fue atacada por un coche bomba, causando la muerte de 29 personas y hiriendo a otras 242. Y este atentado destruyó completamente el edificio de la embajada. Además, el 18 de julio de 1994, otro coche bomba explotó frente a la Asociación Mutual Israelita Argentina, conocida como la AMIA, en Buenos Aires, matando 85 personas y dejando más de 300 heridos. Este ataque es considerado el peor acto terrorista en la historia de la Argentina. Y si quieren videos de actos terroristas, tienen el video de las Torres Gemelas, que se lo voy a dejar al final del video. Vos sabés que sí. Cuestión que las investigaciones de todos estos hechos apuntan a Irán y Hezbollah como responsables y todavía sigue el pedido de justicia para esclarecer estas situaciones. Y también, como con todo gobierno argentino, hubieron un montón de denuncias por corrupción, que se iban a destapar más para su segundo mandato, pero que en este primero ya estaban dando sus indicios. Como es el caso del Swiftgate, no es una hamburguesa homosexual, sino el Swiftgate, cuando el embajador de Estados Unidos, Terence Todman, acusó al gobierno argentino de pedir coimas a la empresa estadounidense Swift Armor para destrabar un problema fiscal. No me traten de sacar la verdad. Corrupción, pero yo les puedo asegurar que no es del gobierno. Puede venir de otro lado, pero no del gobierno. También hubieron denuncias de favoritismo en concesiones de obras públicas, rutas, concesiones de peaje y licencias de radio y TV, contrabando de armas a Croacia y Ecuador, denuncia de coimas de IBM e incluso se dice que de niño ya Carlos robaba dulces en las tiendas. No podemos confirmar que este niño sea Carlos Menem, pero tampoco podemos confirmar que no lo sea. Además, para cerrar con las tragedias, el hijo de Menem, Carlos Menem Jr., falleció en un trágico accidente en su helicóptero. La versión oficial dice que fue por una imprudencia a la hora de manejar que hizo que el helicóptero se estrelle contra el suelo, pero Zulema Menem y Carlos Menem, los padres, aseguran que se trató de un atentado contra el hijo del presidente, diciendo que le habían disparado con fusiles al helicóptero hasta tumbarlo. E inclusive me llegó a decir, mamá, me van a matar en cualquier momento. Que lo mataron. Y charlando con él, Menem agarra y me mira y me dice, no, Zulema, no fue en la nuca, el tiro fue en la frente. Y así Carlos Menem Jr. falleció, destrozando al presidente en plena campaña para su reelección. Ah, cierto, porque me faltó decirlo, la gente a Menem lo amaba, y como lo amaban, él decidió volverse a presentar para gobernar a la Argentina. Pero acá hay un tremendo problema, porque en Argentina no se podía reelegir al presidente. Una vez que tenías un mandato, ya está. Así que para poder ser el nuevo presidente tuvo que hacer una reforma constitucional que permita la reelección de la figura presidencial. Y lo logró pactando con la oposición alfonsinista en lo que se llamó el Pacto de Olivos, para reformar la Constitución y así se permita presentar a la candidatura. Y yo entiendo que por ahí, si son de afuera, es un poco difícil comprender todo esto, pero acá hay un video que resume perfectamente cómo fue el gobierno de Menem, con un chiste que hace el propio presidente. Va un riojano al cielo, entra al despacho de Dios y había 3 relojes. Abajo decía Clinton, Yeltsin, Chirac. Dice, bueno, estos relojes, cuando alguno de estos presidentes hace alguna macana, gira 1 hora. Dice, escúcheme, y el de mi compromissiano, el presidente Menem no lo tiene, sí, en mi habitación porque me sirve de ventilador. Bueno, Menem va a elecciones el 14 de mayo de 1995, ganando con casi el 50% de los votos. Medio país era menemista. ¿Y los segundos? Nah, de los segundos nadie se acuerda, así que no sé. Nah, mentira. Fueron Bordón y Chacho Álvarez en un frente peronista opositor, porque sí, tras el primer gobierno menemista, hubo una quiebra dentro del peronismo, con peronistas menemistas y peronistas antimenemistas. Cuestión que Menem gana y la Argentina tendría 4 años más de neoliberalismo. Y acá es donde empieza a quebrarse el modelo, porque pese a tener controlada la inflación con el 1 a 1, varias empresas cerraron. Se empezó a ver una gran fuga de capitales, aumentó una locura la deuda externa y muchos trabajadores quedaron en la calle, ya sea por cierre de fábricas, privatizaciones, etc. Y así la desocupación empezó a subir, superando los 18 puntos, un récord para el momento. Y ahí surge un nuevo movimiento. ¿Qué movimiento? El de Tu culo y mi monumento. Empieza a ganar terreno el movimiento de los desocupados, muchas personas que se quedaron sin trabajo y salieron a la calle, organizadas, empleando un nuevo método de protesta y, si le preguntas a algún cheto de cava, también de tortura, llamado corte de calles. Pero Lucas, ¿y la CGT, el principal organismo sindical argentino? Excelente pregunta, Lucas. Como suele suceder cada vez que a un gobierno peronista le va mal, durante el primer mandato la CGT había desbloqueado la skin de Bella Durmiente. No, pará, no tan bella. Ahí va. Pero con la segunda presidencia de Menem vino su príncipe encantador y la despertó.
haciendo que la CGT anuncie 2 paros generales. Así Menem, con lo que la oposición denominó políticas de exclusión, ya tenía a trabajadores y desocupados en su contra. Frente a estas grietas en el modelo, el Carlito fleta a Cavallo, el ministro que le había traído el 1 a 1, y trae a un nuevo ministro de Economía, Roque Fernández, que igual iba a mantener el modelo, así que era medio de lo mismo, pero esta vez sin el padre de la criatura al mando. Y a partir de acá hay que entender una cuestión bastante importante de política internacional. Tomá, pavo, no te la esperabas, ¿eh? El muro de Berlín había caído y a nadie le llamaba mucho la atención la idea de ser comunista. El capitalismo era el gran ganador de los modelos. Entonces, muchos países empezaron a tomar medidas ultracapitalistas y ultraliberales, como lo hizo en Argentina Menem. Pero claro, abrir todo el mercado genera problemas y así varios países empezaron a afrontar sus crisis. Y a partir de acá voy a tocar todo de oído porque yo no viví en estos lugares y los invito a corregirme en comentarios si me equivoco, pero por favor, siempre desde la total falta de respeto. Cuestión que empezaron a haber varios problemas en países que tomaron modelos similares y entraron en crisis, y a cada una se la llamó como su bebida más autóctona. Estuvo el efecto tequila en México, el efecto arroz en el sudeste asiático, el efecto vodka en Rusia, efecto caipirinha en Brasil y obviamente el efecto mate en Uruguay. Arre, el mate es argentino, papá, como Gardel y Maradona. Cuestión que todos estos países entraron en crisis y generaron un fuerte impacto en la Argentina, porque esto es lo que suele pasar cuando el modelo no está tan consolidado. Si hay una crisis cerca, también empeora tu situación económica y política local. Y tras cartón, para que la gente se caliente más, empezaron a salir a la luz los actos de corrupción del primer gobierno, del cual ya hablamos en otro video, así que vayan a verlo. Como coimas de empresas para tener favoritismo en la obra pública, los sobornos de Siemens al gobierno en relación a una licitación y la venta de armas ilegal a Croacia y Ecuador, donde se realizaron una serie de ventas ilegales de armamento fabricados en la fábrica militar de Río Tercero en Argentina, utilizados por Croacia y Bosnia-Herzegovina en las guerras yugoslavas y por Ecuador en la guerra del Cenepa contra Perú. Incluso estas operaciones ilegales incluyeron la voladura de la fábrica militar de Río Tercero en 1995, que mató a 7 personas, hirió a más de 300 y destruyó parte de la ciudad. Y frente a todos estos hechos de crisis económica, corrupción, desempleo y demás, el gobierno estaba totalmente fracturado y había perdido el apoyo de la gente. Y así es como la oposición aprovechó y se unió, generando un frente que luego sería una pesadilla para los argentinos, el gobierno de la Alianza, con Fernando de la Rúa a la cabeza, que ganó las elecciones en 1999. Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? Finalizando con la etapa del menemismo, pero que empeoraría todo con la crisis del 2001, donde todo lo que dejó este modelo terminó de explotar. Pero bueno, eso ya es tema de otro video. Si quieren que lo haga, déjenlo en los comentarios.